Muy buenos días, el tema de hoy es atalayas. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 3 versos 17 al 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere en su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. Atalaya. Debemos tener en cuenta que usted y yo somos atalayas de Dios, pero direccionados con el Espíritu Santo, en el conocimiento y en el entendimiento y la revelación de la palabra, que el Espíritu de Dios nos puede hablar a usted y a mí a través de la palabra, a través de la oración, a través de ayunos, a través de la intercesión, también en sueños y también en visiones, también en la voz audible. Cuando Dios nos da un mensaje para una persona, debemos cumplir lo que el Espíritu Santo nos manda hacer. En usted y en mí está el ser obedientes. De pronto hay personas que Dios le ha hablado de un mensaje para alguien. No, pero es que ese mensaje es muy duro. No, pero es que ese mensaje, ¿cómo le voy a decir a esa persona? O sea, le importa más lo que diga el hombre o lo que diga la persona que lo que piense Dios. Aquí el Señor nos habla que la atalaya es esa persona, ese vigilante. En el pueblo de Israel, una atalaya era una persona que se hacía en una torre alta o en un monte alto para divisar cuando venía el enemigo. Cuando venía el enemigo, él tocaba trompeta. Él tocaba trompeta para que todo el pueblo estuviera atento y estuviera pendiente que el enemigo se acercaba. O sea, él avisaba el peligro. Él daba cuenta de que el peligro venía. Pero si él no avisaba, venían y podían arrastrar con todo el pueblo y con los que habían en ese lugar. Es que usted y yo debemos tener en cuenta que usted y yo somos atalayas de nuestra casa, atalayas de nuestra familia, atalayas de nuestro matrimonio, de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros familiares, aún atalayas en el ministerio, en el liderazgo. Cuando el Señor da un mensaje, debemos llevar ese mensaje tal cual como el Señor lo declara o lo dice. Aquí Ezequiel era ese atalaya. Él vivía en un pueblo rebelde, rodeado de un pueblo rebelde que no quería obedecer ni hacer caso a las amonestaciones. Pero Ezequiel era fiel, era obediente. Él llevaba el mensaje porque sabía que si no daba el mensaje traería consecuencias para su vida. Por eso en la palabra de Dios nos dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. El Señor te ha puesto por atalaya de tu casa, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu familia, de tu ministerio, de tu liderazgo, de tu entorno. Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca. O sea, la palabra del Señor no es la palabra nuestra, no es nuestro orgullo, no es nuestra altivez, no es nuestra prepotencia. Es que yo veo que esta persona se comporta así, es que habla así, es que dice así. Porque a veces nos creemos jueces ante las demás personas y juzgamos a los demás por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que percibimos de esa persona y la juzgamos. Pero Dios no nos ha mandado a hacer eso. Ahí no lo dice la palabra. En usted y yo está que si vemos algo en una persona, oremos y le pidamos al Señor que esa persona sea cambiada, transformada, porque el único que puede cambiar una persona es el Espíritu Santo. El único que puede traer una persona en cambio radical es el Espíritu Santo. El único que puede dar convicción a una persona de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Usted y yo no lo podemos hacer, pero podemos recurrir al Espíritu Santo para que Él lo haga en esa persona. Porque aquí no dice que el mismo Ezequiel fue en su voluntad, porque él veía lo que hacía el pueblo, porque el pueblo hablaba esto, porque el pueblo hacía lo otro, porque el pueblo no obedecía. No, ahí no dice la palabra que Ezequiel hizo eso. No, aquí habla lo que el Señor le mandó. Porque dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya de la casa de Israel. Dios hablando. Dice: oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí el Señor dice: y los amonestarás de mi parte. No en nuestras emociones, no en nuestros pensamientos, no en nuestros caracteres, no en nuestras palabras, nuestra voluntad. Porque aquí no debemos guiarnos por nuestras emociones, no debemos guiarnos por nuestra voluntad, debemos guiarnos por lo que el Señor nos dice. Y es importante que hablemos lo que el Señor nos dice sin añadirle nada. Lo que el Señor nos haya dicho ya es muy diferente si la persona nos pide una orientación, una dirección
dirección, ahí sí podemos hablarle, decirle lo que vemos, oímos o escuchamos, o que vemos que el Espíritu Santo quiere que haga o que debe empezar a hablar o actuar. Pero no debemos intrometernos en lo que el Señor nos manda decir o hacer hacia una persona. Dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. O sea, el único que lo puede hacer cambiar es el Espíritu de Dios, que sea apercibido de su mal camino, es el Espíritu Santo. Usted y yo llevemos el mensaje, como atalayas, el llevar el mensaje, es llevar esa palabra de amonestación o exhortación hacia esa persona, acorde a lo que el Señor nos ha dicho. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, aún así viene condenación para el impío, pero aún así viene juicio para usted y para mí, si usted y yo no hacemos lo que el Señor nos manda. Porque dice, pero su sangre demandaré de tu mano. O sea, aún el Señor nos demandará y nos pedirá cuentas sobre esa persona, el por qué no le hablamos, no le dijimos lo que el Señor nos dijo que le dijéramos, o lo amonestáramos con una palabra que el Señor ya nos ha hablado. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino. O sea, ahí no dice que tenemos que convencerlo, que tenemos que obligarlo. Si él no se quiere volver de su mal camino, si él en su voluntad no lo quiere hacer, ya no nos compete a usted y a mí. A usted y a mí nos compete llevar el mensaje. Ojalá orar antes para llevar el mensaje y que sea en el poder del Espíritu de Dios. Dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. O sea, habremos sido librados del juicio de Dios. Habremos sido librados de pronto de la amonestación de Dios. ¿Por qué? Porque cumplimos a cabalidad el mensaje. Cuán importante es que usted y yo seamos esos atalayas, que llevemos un mensaje y ese mensaje llevarlo acorde a la palabra, llevarlo acorde a lo que el Espíritu Santo nos dice. Pero si el Señor no nos ha hablado, no nos ha dicho nada, no llevemos ningún mensaje. Si vamos a llevar un mensaje, llevémoslo acorde a lo que nos habla el Señor, acorde a lo que nos dice la palabra de Dios, acorde a lo que nos dice el Espíritu Santo. Y le aseguro que si lo llevamos en el poder del Espíritu Santo, en esa persona habrá remordimiento, habrá cambio, habrá transformación, habrá un arrepentimiento genuino y vendrá a los caminos del Señor con un corazón cambiado y transformado, porque hay convicción, porque el Espíritu Santo lo lleva a un arrepentimiento genuino y hay cambio en esa persona. Pero en usted y en mí está en que seamos esos atalayas de la casa, de la familia, del esposo, de la esposa, del matrimonio, de la familia y del entorno, aún de la iglesia, aún de los discípulos, aún de los líderes. Pero que ojalá seamos guiados por el Espíritu Santo, que así como Dios usó a Ezequiel para amonestar al pueblo, para llevar un mensaje, él se libró de la condenación, él se libró del juicio de Dios, porque él llevó el mensaje acorde a lo que el Señor le decía. Porque aún Ezequiel les hablaba al pueblo, pero el pueblo no escuchaba, pero el mensaje él lo cumplió tal como el Señor se lo dijo. Y usted y yo debemos cumplir ese mensaje tal cual como el Señor nos lo diga. Si vemos errores en los demás, sí, porque así vivía Ezequiel, vivía rodeado de un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, un pueblo desobediente. Pero él solamente obedecía lo que el Señor le decía, a pesar de todo lo que él veía que ellos hacían. Solamente él llevaba el mensaje tal cual como el Señor se lo daba. Usted y yo debemos llevar ese mensaje como el Señor nos lo dice, y no habrá amonestación en nuestras vidas, sino nosotros amonestaremos a los demás y el Señor se encargará de ellos para que se conviertan al Señor. Si ellos no aperciben el mensaje, el juicio vendrá sobre ellos, y esa sangre nunca será derramada sobre nosotros. Nunca tendremos que darle cuenta al Señor por esa sangre, porque llevamos el mensaje. Le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos atalayas conforme a la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.